Buenos días, doctores, ¿cómo están? Doctor, buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, doctores, una vez, ¿escuchan? Sí, No doctor. muy bien, un Señor. poquito entrecortado. Bueno, doctores, ¿qué opinión o cómo socializamos el examen de ayer? ¿Alguien tiene o alguien quiere socializar qué contestó, cómo se resolvió ese caso? ¿Quién desea hacer el uso de la palabra y empezamos a resolver el examen? Yo, doctor Pilar. Pilar, por favor, te escuchamos. Doctor, pues yo tengo una inquietud porque el examen hasta hoy lo entregamos a las 12 del día, que es la Ajá. directriz que hay. Entonces, no sé si pues podemos hablar de eso ahorita de igual manera lo mandamos a las 12 del día, ¿cierto, doctor? Bueno, pero ¿tú no lo has mandado todavía? No, señor, porque No, señor. no, señor, yo no lo he enviado, pero sí ya lo tengo la mayor parte resuelto. Bueno, pero ¿qué inquietudes tienes? Sobre el examen, Sí, señora. sí, doctor. La imposición de la pena de los delitos que salieron, pero no la puedo dosificar porque solamente dice lesiones personales, pero no dice qué clase, o sea, qué clase de lesiones tuvo. Entonces, como es un delito de concurso, en concurso de delitos, pues toca sumar todas las penas. ¿Qué otra duda? No, doctor, pues por el momento estoy ya, ya casi terminándolo, pero solamente es eso. Esa duda era la que tenía. Vale, Juan Pinilla. Sí, doctor, ya le comento. Es que hasta ahorita estoy abriendo el documento, entonces ya ahorita le pregunto. Gracias. Vale, Camila Suárez. Doctor, buenos días. Es que pues yo también tengo casi que la misma pregunta que Pilar, porque pues, o sea, para mí es una legítima defensa putativa, pero era una situación o un error vencible. Entonces, se supone que ahí, pues para mí se tipificaría como una conducta culposa, tanto el homicidio como las lesiones. Pero pues no sé cómo dosificar eso de las lesiones porque no sé realmente cómo quedaron las otras dos víctimas. No, Entonces, esa igual, es mi igual pregunta. le puedes, o sea, como el ejercicio no indica la, mm, cuál fue, digamos, la incapacidad que se generó con esas lesiones, no importa. Si tú consideras que se trata de una legítima defensa putativa, pues puedes dosificar las lesiones con cualquier artículo desde el 111 que trate sobre las lesiones. Lo importante es que se indique, en el caso tuyo, que se trata de unas lesiones personales culposas, ¿vale? Ah, listo, doc. Gracias. ¿Qué más preguntas, doctores? Sí, ya me acordé de una. Doctor, es que estaba mirando lo del miedo insuperable, pero no sé si se aplica porque ya leyendo otra vez el caso, ahí solo dice que generó algo del miedo. Entonces Ajá. no creo que aplique como tal el miedo insuperable, aunque pues digamos en ese caso sí sería una situación pues de bastante miedo, pero no sé si aplique. Pues básicamente dice con relación al miedo que dice ahí, Juan. Con relación al miedo, lo que dice en el caso es que sintió algo del miedo. Ajá. Entonces, la pregunta es, Juan, nosotros en nuestra vida común, ¿en algún momento hemos llegado a sentir algo de miedo? Sí, ¿Y hasta dónde en esas oportunidades en las cuales hemos sentido algo de miedo nos legitima para matar? Entonces, nótese que ahí, en esas dos palabras que están escritas en el examen, en ese punto se genera la discusión con relación al caso. Si algo de miedo que siente el señor Nacho, si Nacho al sentir algo de miedo lo legitima o no lo legitima para matar.
Ahí está, o sea, por eso yo no coloqué que le generó muchísimo miedo, sino lo generó algo de miedo. ¿Listo, Juan? Sí, entendido. Vale, Pilar. Doctor, yo también, pues, yo puse también lo del miedo en el parágrafo en noveno, porque para mí el miedo es una emoción que se exterioriza como una perturbación del ánimo, sea cual sea, se genera ante un peligro real o imaginario. O sea, puede uno sentir, una persona puede sentir cantidad de miedo o muy poco miedo, o sea, eso depende, pero siempre habrá un miedo. Bueno, pero este señor sintió algo de miedo, porque eso está consagrado taxativamente en el examen. Algo de ¿Sí? miedo, no generó muchísimo miedo en él, sino algo de miedo. Pero, doctor, yo nombré los dos parágrafos. ¿Hay algún problema por eso? Pero sí, también tengo el error. Bueno, Para ¿cuáles mí dos fue parágrafos, Pilar? ¿De qué estás hablando? ¿El parágrafo de qué? ¿De qué artículo? 32 del Código Ah, bueno, Penal. el 32, ¿en qué numeral? Porque En acuérdate que... noveno, el noveno y el décimo. Yo, Ah, bueno, a mí me entonces, salieron los dos, noveno y décimo. bueno, Pero entonces no de estabas pronto, hablando en parágrafos, Pilar, sino en numerales del artículo ok, 32. ok, doctor, el numeral. Ajá. Entonces, citando los dos, pues tú miras dónde está consagrada la legítima defensa putativa y resuelves el caso con base en la legítima defensa putativa. Para mí sí, doctor, o sea, a mí me salió que, ¿cómo fue que me dijo? El numeral, numeral, ¿sí? Sí, Numeral 10. O sea, el 9 impulsó para el 10 también. sí, igual indistintamente que se trate el numeral 9 o el numeral 10 del artículo 32, lo importante, Pilar, es que se resuelva con base en ese artículo si tú eres pues de ese concepto jurídico que se materializa una legítima defensa putativa, ¿vale, Pilar? Sí, doctor, porque yo de igual manera el error de tipo invencible y el error de tipo vencible tienen dos connotaciones diferentes, ¿sí? Entonces Sí. yo creo que fue vencible. Vale, ¿qué nos dice Wilmar? Muy buenos días, profesor y compañeros, ¿me escuchan? Sí, señor. Doctor, yo encontré en el numeral 3 y en el numeral 10 del artículo 32, lo encontré como si no existiera un atenuante para el procesado porque encontré una sentencia, una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia donde nos explica el miedo insuperable. Ujú. Y la sentencia lo define como aquel que aún afectando psíquicamente al que lo sufre, no excluye la voluntariedad de la acción, pero sí lo priva de la normalidad necesaria para poder atribuirle la responsabilidad penal. El término insuperable ha de entenderse como aquello superior a la exigencia media de soportar males peligros. O sea, lo que yo entendí es que no se puede admitir un miedo insuperable cuando la persona se encuentra frente a una situación que la pueda controlar y que éste prefiera cometer el delito. Perfecto, entonces básicamente lo que nos quiere indicar Wilmar es que según su apreciación, en este caso no se configura el miedo insuperable, ¿es cierto, Wilmar? Sí, doctor, yo lo considero así por la jurisprudencia que trae y la Corte también nos explica los elementos que tienen que tener el medio insuperable y en esa sentencia que yo lo digo les explica, nos explica en orden lo que explicar la defensa al momento de solicitar ese atenuante. Perfecto, pero entonces si no se configura el miedo insuperable con base en la jurisprudencia, ¿cómo se resuelve el caso? O sea, no hay atenuante, sería homicidio agravado y también encontré concurso de delitos. Sin El embargo, agravado, Wilmar, sí, si usted considera que no se configura el miedo insuperable, le recomiendo que le eche una repasada a la figura de la legítima defensa putativa. Esa figura, legítima defensa putativa, no la legítima defensa pura y simple, ni la privilegiada, ni la particular, sino la putativa, ¿vale? esa también la explica la sentencia que yo le dije, pero es que no, o sea, no estoy manejando moto y también lo explico en el examen, también en esa misma Ah, bueno, jurisprudencia que perfecto. encontré. Listo, perfecto. Entonces, Y muy bien. como agravante encontré, espera a ver si lo encuentro, doctor, y qué pena, compañeros. Como agravante encontré el numeral
Permítame un segundo. El artículo 112.4, el número 3, porque dice que por medio de cualquiera de las conductas previstas en el capítulo 2 del título 12 y capítulo 1 del título 13 del Código Penal, encontré en el capítulo 1 del 13 que es el porte ilegal de armas o tenencia, Sí. el que nos explicaba en la última clase. Ese lo encajé en el asunto que usted nos dio de estudio, profesor. Bueno, pero igual él tenía permiso para el arma, ¿no? Pero también encontré unos decretos que desde el 2018 están a nivel nacional, el que prohíbe el porte de armas, inclusive si se cuenta con salvoconducto, y también los traigo a colación ahí en el marco legal que... Sí, la pregunta que Pero se nos genera violaron. es si el decreto modifica la ley. Si ese decreto es un decreto para prohibir el porte de armas o para establecer una pena de prisión. Ok. Lo que yo entendí era que prohibía el artículo primero del primer decreto dice que adopta las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos para el porte de armas en todo el territorio nacional. Ujú. O sea, lo que tengo que averiguar es si cambia la norma. Sí, señor. Si esas personas, las personas que aún teniendo el permiso son sorprendidas con el arma, sí enfrentarían una eventual sanción penal. Penal, Gracias. básicamente es penal. ¿Listo, Wilmar? Listo, listo. Y no sé Entonces dice, si ya dígame. por último, todavía no entiendo muy bien lo de la dosificación de la pena cuando existen concursos. Bueno, pero entonces recordemos que en este caso se impone la pena consagrada en el delito mayor aumentada hasta en otro tanto sin que llegue a ser la suma aritmética. Entonces usted toma la pena mayor, le aumenta hasta otro tanto y así tasa los concursos, ¿vale? O sea, No le dice 30, hasta ese otro tanto es donde tengo 60. el inconveniente. Eso es subjetivo del juez. Ahí es donde Ok, entra la subjetividad del juez. ok, pero entonces puedo colocar simplemente sin el otro tanto Sí, en el claro que examen. sí. Usted Vale. lo considera así, está bien. Listo. Vale, ¿Qué nos gracias. dice Victoria? Hola, profe, buenos días. Ay, profe, yo no entiendo lo del marco, la pregunta 3, donde dice lo del marco legal. No sé, ahí, El o sea, marco sí legal hacer, básicamente, Wiltoria, consiste en qué normas son las llamadas a regular ese caso. Entonces, mire que ya hemos hablado del artículo 32, hemos hablado del artículo 30, del 61, del 62, de cuáles son las normas que usted va a utilizar para resolver ese caso. perfecto. Muchas gracias, profe. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, otra vez en el marco legal, Sí. yo también, pues, en el marco legal puse fue más o menos todo lo que hay autores que han determinado han hablado sobre la legítima defensa putativa. Entonces yo los nombro también. También puede hacerlo, Pilar, no hay ningún ¿Sí? problema. Sí, Ok, señora. no hay problema, ¿Cuál? gracias. Don Juan Pinilla. Sí, doctor, es que acá tengo una duda muy grande con el artículo 32 en su numeral 10, y es que cuando vemos el artículo como tal dice ausencia de responsabilidad, Ajá. y tengo acá una jurisprudencia que me apareció en la Corte Suprema. Entonces me habla de la legítima defensa putativa, de la que se habla en el numeral 10, pero esta me dice que se resuelve en el plano de la culpabilidad, pero el inciso Ajá. 10, el numeral 10 está en el artículo donde dice ausencia de responsabilidad. Sí, pero es que acuérdese, hombre, Juan, que en la legítima defensa la persona se imagina que está siendo víctima de una agresión, pero esa agresión en el mundo real nunca existió. En eso consiste la legítima defensa, en la imaginación de la gente. Existe una agresión, pero en la realidad esa agresión nunca existe. Entonces él actúa creyendo que está obrando bajo una legítima defensa, pero al no existir agresión, la agresión solo existe en la mente de la gente, el caso se resuelve tal y como usted le dice, el caso se resuelve con base en la culpa, se resuelve con la culpa, utilizando la culpa y mirando a ver si esos delitos que eventualmente cometió el señor Nacho Villal admiten la modalidad culposa y se condenará con base en esa modalidad culposa, ¿vale, Juan?
Sí, entiendo eso. Solo Ajá, que como está en el artículo 32, inciso 10, sí, ausencia de responsabilidad, pues me generaba esa duda, pero listo, ya está resuelta, gracias. vale. Listo, mis doctores. Entonces, cualquier cosa, igual si tienen dudas, antes de las 12 y me escriben al WhatsApp y cuando pueda resolverle la duda, desde que sea, pues igual si se demoran algunos minutos más o algunas horas más, con tal de que resuelvan la duda, pues no hay ningún problema. ¿Qué nos dice Alfonso? Doctor, buenos días. Es tan gentil. Con relación a los argumentos jurídicos, ¿cómo se enfocaría ese tipo de argumentos jurídicos? ¿Cómo así? A ver, O hagamos, sea, precíseme un poquito más, don Alfonso, si es tan amable. es que en la matriz están los argumentos jurídicos con relación al caso. Ajá. Entonces, yo tengo una duda y es la diferencia, por ejemplo, entre el marco legal y los argumentos jurídicos. Básicamente, don Alfonso, si usted considera que en este caso se presenta la legítima defensa putativa, indicar del por qué. El marco legal es, mire, la legítima defensa está consagrada en el numeral quinto y sexto del artículo 32. Ah, ese es el marco legal. Ahora, del por qué se presenta legítima defensa. Entonces, ya con sus palabras, usted le va a explicar a la persona que lea el examen o al docente por qué usted considera que se presenta la legítima defensa. Si usted considera que no se presenta la legítima defensa, ¿por qué no se presenta la legítima defensa? Con sus palabras, si usted considera que se presenta la legítima defensa putativa, ¿por qué se presenta la legítima defensa putativa? Básicamente con sus palabras, teniendo como marco la ley, ya con sus palabras explicar si se presenta alguna de estas figuras y del por qué. ¿Listo, don Alfonso? Listo, doctor, muchas gracias. Vale. Piedad. Buenos días, profe. Buenos días. En cuanto a la dosificación, pues para mi concepto creo que no, allí no aplica pena porque estos delitos son eximente de responsabilidad. Entonces, para mi concepto no aplica. Pues básicamente, Piedad, eso es lo que necesito que coloques en el examen. Si este señor Nacho no va a tener ninguna pena, del por qué no tendría ninguna pena. ¿Listo, Piedad? Gracias, profe. Listo, mis doctores. Entonces, como les repetí hasta hace un momento, cualquier cosita me escriben al WhatsApp e inmediatamente le responderé a alguna duda que tengan. ¿Les parece? Sí, doctor. Gracias, doctor. Entendido. Listo, doctores, Profe, perfecto. qué pena una pregunta antes de que te vayas. Cuéntame. Sí, profe, ahí en el punto 3, en lo del marco de la norma, Sí, tengo una pregunta. Ahí puedo poner también el artículo 60, que es con el cual nos basamos para dosificar. claro, 60 y 61 también hacen parte del marco legal. Ah, ok. Gracias, Doc. Vale, perfecto. Wilson. Doctor, ¿puedo confirmar si le llegó anoche le envié el examen a su correo? No sé si me Sí, si no ha rebotado, igual ya tengo una cantidad de exámenes ahorita, pero si no rebota, no hay ningún problema, Wilson. Ahora bien, usted verifique si le rebotó, pues lo vuelve y lo envía, pero si no le ha rebotado, ya está ya está en la plataforma, ya está en el correo. Listo, doctor, muchísimas gracias. Vale, perfecto, listo, mis doctores. Entonces, cualquier cosa estaré pendiente del WhatsApp, ¿listo? Listo, gracias. Vale, doctor.